Los grandes sueños que los seres humanos han tenido, tal vez desde los inicios de la humanidad, es poder contemplar el rostro de Dios, contemplar el rostro de la divinidad. En algún momento el ser humano perdió esa posibilidad de poder contemplar cara a cara el rostro de Dios. Esa experiencia de la contemplación beatífica, que es el nombre que recibe, el poder ver a Dios cara a cara, fue posible solamente durante el tiempo del paraíso. De hecho, cuando Adán y Eva fueron creados, cuando el ser humano fue creado por Dios, podían ver el rostro del Señor. Pero un día nublaron sus ojos a través del pecado y esa posibilidad se perdió. Ahora los seres humanos buscamos como a tientas. ¿Dónde está el rostro de Dios? ¿Cómo podemos nosotros encontrar a Dios? Y si ustedes miran en la Sagrada Escritura, cada una de las personas que allí aparece, su gran sueño era ese. En estos días que celebramos, en estos días anteriores en que hemos estado celebrando la Navidad, acuérdense que cuando Simeón y Ana vieron a los padres de Jesús entrar al templo, se llenaron de alegría, al punto que Simeón llegó a decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ya he contemplado el rostro de Dios, me puedo morir tranquilo. Lo mismo pasó también con la profetisa Ana, que también estaba en el templo esperando poder contemplar el rostro de Dios. La Sagrada Escritura tiene una simbología interesante, y es que antiguamente los patriarcas y los profetas solamente podían ver a Dios de espaldas. Eso es un símbolo para darnos a indicar a nosotros que poder experimentar la presencia de Dios sí es posible, pero experimentarla en su plenitud no lo es. Poder ver el rostro de Dios cara a cara es una experiencia que desbordaría nuestras posibilidades físicas y que muy seguramente por la emoción nosotros moriríamos. Me gusta siempre explicar eso. En la Sagrada Escritura, un día Moisés le dice al Señor: muéstrame tu rostro. Y el Señor le dice: mi rostro no lo podrás ver, solamente me verás de espalda, porque el día que tuvieras mi rostro, ese día morirías. Alguna vez yo me ponía a hacer la reflexión: ¿cuál es la razón por la cual uno, viendo el rostro de Dios, moriría? Y la respuesta es simple: porque ningún rostro humano sería capaz de soportar semejante emoción. Y me gusta siempre recordarles, cuando nosotros vemos a una persona que nos gusta mucho, todo nuestro ánimo se turba, toda nuestra biología se conmueve. Cuando uno ve a alguien que le gusta mucho, ustedes se han dado cuenta que el pulso se acelera, que el corazón se acelera, que uno siente que se le va a salir el corazón del pecho, que uno puede delante de esa persona sonrojarse o ponerse pálido, que uno se pone tembloroso. Imagínense, si alguien de la tierra es capaz de producir semejantes emociones en nosotros, ¿qué sería poder contemplar el rostro de Dios en su plenitud, la hermosura perfecta? No seríamos capaces de soportarlo, por eso se produciría la muerte. Pero como el sueño siempre ha sido ese, la esperanza siempre ha sido esa, poder ver el rostro de Dios, eso fue posible. Y eso fue posible precisamente a través de la persona de Cristo. Por eso, el que quiere conocer el rostro de Dios tiene que acercarse a la persona de Dios. El rostro de Dios se hizo visible. Y fíjense que durante esos días después del nacimiento fueron varios los protagonistas que quisieron poder encontrar al Mesías, poder ver el rostro de Dios visible. Los pastores, a quienes se les anunció por medio del ángel que había nacido el Mesías Salvador, fueron hasta donde estaba el niño, y dice la Sagrada Escritura, oído, y al llegar delante del niño se postraron delante de él y le adoraron. Acuérdense que la Sagrada Escritura dice: el único que merece adoración es Dios. Y si los pastores llegaron delante del niño y le adoraron, es porque encontraron en el niño a Dios. Y de estos hombres que llaman los reyes, dice también que estaban buscando dónde había nacido el Mesías.
llegaron delante del niño, se postraron delante de él y le adoraron. También le reconocieron como Dios. Pero hay una cosa aquí particular, y es que Herodes también quería encontrar al niño. Pero la razón para encontrar a Dios suele ser distinta de una vida a otra, de un corazón a otro. No todo el mundo busca el rostro de Dios, no todo el mundo quiere tener la experiencia de Dios con la misma motivación. Hay quienes buscan adorar a Dios, hay quienes buscan encontrar al Señor para adorarle y para amarle. Y hay quienes buscan encontrar a Dios para destruirle. Y puede resultar extraño, pero así es. Ustedes se dirán, ¿y por qué alguien querría encontrar a Dios para destruirle? Y la respuesta también la voy a dar de manera muy simple. Porque el espíritu del mal, desde el paraíso, nos hizo creer a nosotros que Dios era el mayor obstáculo para nuestra libertad, para el desarrollo libre de nuestra personalidad y para nuestra autonomía. Acuérdense que el espíritu del mal, simbolizado por la serpiente, le dice al hombre y a la mujer: miren, es que Dios es celoso. Dios es un obstáculo para la felicidad de ustedes. Ustedes no necesitan a Dios, ni más, ustedes mismos podrían llegar a ser Dios. ¿Para qué van a necesitar a Dios? Claro, cuando uno piensa que puede llegar a ser Dios, entra uno en competición contra el Dios verdadero y necesita uno destruirlo a él para endiosarse uno a sí mismo. El endiosamiento personal. Cuando una persona se da cuenta de que hay alguien que sí es Dios verdadero, pero quiere ocupar el puesto de Dios, busca la manera de destruirlo. Yo recuerdo siempre una frase de un filósofo moderno, de Federico Nietzsche. Nietzsche era un ateo, era un irreverente. Nietzsche decía: Dios ha muerto. Y yo pensaba lo siguiente: el problema no es que Dios haya muerto. El problema es que hace uno con el cadáver, porque ahí estará, y de alguna manera hasta el cadáver, si uno ha decidido matar a Dios en su vida, le seguirá uno atormentando, porque no sabrá uno dónde meterlo. Es que Nietzsche ni siquiera decía que Dios no existía, no, decía: Dios ha muerto, no lo necesitamos. Y eso puede llegar a pasar en esta vida, cuando uno, teniendo una actitud herodiana, considera que Dios se puede convertir en un obstáculo para nuestros proyectos y para nuestros anhelos y para nuestras ambiciones. ¿Quién era Herodes en esa época? Dice la Sagrada Escritura que era el rey de Israel. A él lo había puesto el emperador de Roma para que fuera el rey de Israel. Pero fíjense, hay una cosa aquí que ustedes necesitan recordar para quienes ya lo saben, y es que el rey de Israel siempre tenía que provenir de la línea davídica, de la línea del rey David, y Herodes no provenía de la línea del rey David. Herodes era un usurpador. Por eso cuando Herodes le dice: es que ha nacido el rey de Israel, dice la palabra de Dios que se sobresaltó, se asustó mucho, porque Herodes sabía que estaba ocupando un puesto que no era el suyo. Y cuando nace Jesús, que sí proviene de la línea de David, lo primero que dice: yo necesito destruir a este niño que acaba de nacer para poder seguir usurpando yo su puesto, y para que mi línea biológica de sucesión pueda seguir ocupando el reinado de Israel. Esas cosas pasan cuando uno convierte a Dios en una amenaza para su vida. A ustedes les podría resultar extraño que yo les hable de esta manera, porque normalmente nosotros, cuando somos creyentes, uno no ve a Dios como una amenaza, pero lastimosamente sí hay gente que ve a Dios como una amenaza. Si uno de Dios lo que conoce es simplemente: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿se han dado cuenta de sus mandamientos como vienen expresados de manera negativa? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto otro. Al
ese Dios que me dice que esto no se puede hacer, que esto no se puede hacer. Igual cuando sucede en la casa, cuando alguien pone normas y muchas veces los papás dicen no, esto no se hace, esto no. Los hijos a quien buscan, a aquel que le diga que sí. Y por eso los pelados a veces buscan a la mamá. Mamá, ¿por qué no le dices a mi papá que me permita hacer tal cosa? Porque dices por condescendencia de la mamá encuentran más fácil un sí que con el papá que encuentran más fácil un no. Cuando uno descubre que hay alguien que le dice a uno esto no, y esto no, y esto no, claro, si uno escucha de Dios, no mates, no robes, no cometas adulterio, no forniques, no mientas, no desees la mujer de tu prójimo, no desees envidioso, dice, oye, ese Dios amenaza mi libertad, amenaza mi autonomía, amenaza el libre desarrollo de mi personalidad. Necesito matarlo. Por eso hay ateísmos que son de conveniencia. Uno puede ser ateo por pura conveniencia. A uno le conviene que Dios no exista, porque si Dios no existe, no hay límites para nada. Si Dios no existe, uno puede hacer lo que a uno le dé la gana. Si Dios no existe, no existe moralidad. Si Dios no existe, no existe prohibición. Si Dios no existe, no existe nada. Si Dios no existe, el único rey y el único Dios soy yo. Yo me autodetermino, yo soy el que me pongo mis reglas, yo soy el que decido cómo debo vivir mi vida. Pero cuando uno descubre a Dios, no como el que obstaculiza el desarrollo de su personalidad, sino como el que la potencia, porque la verdadera libertad y la verdadera potencialización de la personalidad se da únicamente cuando nosotros somos adoradores de Dios y nos damos cuenta que el Señor viene a expandirnos a nosotros la auténtica y verdadera posibilidad de llegar a ser libres. La auténtica libertad solamente se entiende de cara a Dios y adorando al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos al Señor en nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante del sagrario, por ejemplo? Cuando encontramos el rostro de Dios bajo la especie eucarística del pan eucarístico, cuando nos acercamos a comulgar, porque ahí estamos, oigan bien lo que les voy a decir, ahí estamos nosotros viendo el rostro de Dios y tocando tangiblemente la presencia de Dios que vino a hacerse comida para nosotros. Nos postramos delante de Él y le adoramos, o sencillamente mandamos a otro y le decimos a otro, anda, búscalo tú. Cuando lo encuentres, vienes y me avisas, a ver si yo lo encuentro como tú, y ya miraremos qué es lo que yo hago con él. Miren, yo voy a redondear la reflexión diciéndoles a ustedes esto, y va a ser también una cuña para nuestro próximo retiro. Yo tengo la convicción de que mucha gente no le gusta ir a un retiro espiritual porque le da mucho miedo encontrarse con el Señor. Porque se dan cuenta que cuando se encuentran con el Señor, necesariamente la vida se tiene que transformar. Y hay personas que prefieren decir, déjame así como estoy bien, yo no necesito cambiar nada, yo no necesito ponerme nada de eso de alabanza, de congregarme, déjame así tranquilito, que así, yo he sido un creyente de este estilo, yo voy a misa, no me pidan más. En el fondo, los retiros espirituales, el temor que suscita es eso. Oye, ¿por qué hay personas que van a un retiro y llegan tan tocadas en su corazón, tan transformadas, que empiezan a vivir de una manera distinta? Algo debe haber pasado allá. Yo de eso no quiero, porque cuando mi mujer fue por allá, fue hablando solamente de Jesús, que Jesús había resucitado, y ahora se volvió buena gente, y ahora todo es Jesús, y ahora no quiere poner a rezar. Yo no quiero que a mí me pase eso. Déjenme así tranquilito, déjenme sin retiro, y yo voy a misa y ya con eso es suficiente. Hay gente que le da mucho miedo encontrarse con el Señor, porque cuando el Señor se hace el encontradizo, transforma la vida y lo lleva a uno necesariamente a la conversión. Y como estamos tan acostumbrados a nuestro modo de vivir, a nuestra comunidad, dice, ¿para qué me voy a poner en ese proceso de conversión?
si a veces eso se resulta demasiado difícil. Encontrar el rostro de Dios. ¿Para qué? ¿Para adorarle como los magos o para pretender destruirle nuestra vida como Herodes? Que sea lo primero, que al encontrarnos con Jesús podamos decirle: yo reconozco que tú eres el Mesías, el Salvador. Yo te adoro, te alabo y te bendigo, Señor de Dios. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.